¿Cómo arrancar con esto? Empezábamos el otro día un poquito con una puesta en materia, digamos, hablando un poquito de cosas que habíamos visto en talleres anteriores, en webinars anteriores, que tenían que ver con el lenguaje poético más en general, ¿no? Hicimos hace un par de meses ya una clase de introducción al lenguaje poético en la que os contaba que desde mi punto de vista la poesía en muchas ocasiones parte de lo que podríamos llamar lo inefable, ¿no? De aquello que no se puede decir con palabras, ¿no? Muchas veces cuando recurrimos al lenguaje poético es precisamente porque el lenguaje no nos basta y necesitamos dar un plus de sentido a aquello que decimos mediante diferentes recursos, entre los cuales podemos encontrar la musicalidad, evidentemente, que en poesía tiene una importancia clave. Lo vimos también en otro webinar que hicimos hace cosa de un mes. Podemos encontrar figuras retóricas de todo tipo y entre las figuras retóricas y los recursos que podemos encontrar o que podemos utilizar para dotar de ese plus de sentido a aquello que decimos, están todo lo relacionado con la imagen. No ya con la imagen poética, sino con la imagen como tal, con el hecho de dar a ver algo a nuestro lector. Partiendo de esta base eh, y buscando un poco ahondar en esos recursos que nos permiten eh, dar a ver, una vez más, insisto en esta expresión porque me parece exacta para aquello que quiero expresar, eh, pues tenemos esos recursos, ¿no? que comentaba antes, el símbolo, la metáfora, la imagen poética, etcétera, etcétera. Vamos a arrancar. El otro día me dio tiempo a leer eso, no sé, algunos no podían escuchar en aquel momento, así que toca, perdón por aquellos que sí podían, pero toca volver a leerlo. El otro día arrancamos con un poema de Piedad Bonet que creo que sirve perfectamente para entrar en materia. Voy a cambiar aquí para que veáis bien la diapositiva. Listo. El poema se titula De los 1000 usos posibles del poema, de la autora colombiana Piedad Bonet, una autora a la que, por cierto, os recomiendo muchísimo que leáis si os interesan autores que trabajen de una forma especialmente exquisita y con mucha atención el terreno de la imagen. Dice, ¿se ve bien la diapositiva? Sí, se debería, ¿no? En principio se ve bien. Listo. Dice Piedad Bonet, se ha convenido ya, todo el mundo así opina, en que es enteramente inútil el poema. Y sin embargo hay momentos en que aún sin saberlo, el poema se llena de amor y es esa carta de reconciliación que nunca escribiremos. O ese puente de ventana a ventana que pasamos con el alma encogida, deseando el vacío. Manopla, salvavidas, aeroplano que nos permite contemplar olímpicos el trasegar sin fin de tantas gentes, tristes de haber nacido y tristes de ir muriendo. A veces, desde arriba, nos miramos pasar alucinados y sombríos. El poema es también tirabuzón, anzuelo que se tira en viejas aguas, máquina de hacer pompas de jabón, es vendaje, es compresa, es sanguijuela que extrae los venenos de la sangre. Juguete de latón, consolador de viudas, monstruo de 1000 cabezas, matita que sembramos en medio del jardín, conjuro mágico, bisturí, cuerda floja, cobertizo. Estos apenas son algunos de los muchos, los incontables usos del poema. Ese extraño artefacto que circula en forma clandestina y peligrosa en nuestros territorios. Esté alerta. Esta pequeña joya de Piedad Bonet, con ese final un tanto, con ese pequeño toque de humor, ¿no? y de ironía, eh, deja constancia de alguna manera de cómo
de cuáles son los recursos que podemos emplear para dotar de un plus de sentido a nuestros poemas. Y seleccioné este poema porque precisamente la poesía, la poesía como concepto, como idea, la característica que tiene es que precisamente que es indefinible, ¿no? Todas las definiciones que podemos encontrar de poesía, o casi todas, coinciden en la imposibilidad de decir qué es poesía, ¿no? De modo que la única manera de decir qué es poesía es a través de un poema. Y en este caso, como habréis notado, hay multitud de metáforas, de imágenes, de asociaciones un tanto insólitas que sorprenden, ¿no? Cuando nos dice que la poesía es un juguete de latón, un consolador de viudas, uno se queda como extrañado, ¿no? Se produce lo que los formalistas rusos llamaban un extrañamiento, algo que hace que el lenguaje al que estamos enfrentándonos nos resulte extraño. Y vamos a ver que esto tiene mucho que ver con la imagen poética. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Y después de esta breve introducción y de este poema de Piedad Bonet, me gustaría hablar un poquito de neurología. Ya sabéis, los que me conocéis, que me gusta profundizar en el funcionamiento del cerebro como herramienta que utilizamos, ¿no? De la cual proviene la creatividad, creo yo. Muchas veces me dicen que la poesía viene del alma. Yo no sé dónde está el alma, pero creo que debe estar en el cerebro, porque es ahí donde surgen todas estas asociaciones que hacen que la poesía sea posible, ¿no? Evidentemente hay algo en la poesía que está más allá, que nadie sabe dónde está, pero en fin, creo que la neurología y entender cómo funciona nuestro cerebro en muchos sentidos puede ayudarnos y puede darnos algunas claves. Que me perdone quien sea psicólogo, psiconeurólogo, neurólogo en la sala, si cometo alguna inexactitud. Desde luego he buscado hacerlo lo mejor posible, pero no es mi campo. Pero quería hablar en este webinar de las neuronas espejo, porque creo que son clave para entender por qué un poema funciona mejor si logramos dar a ver a nuestro lector y si logramos evocar aquello de lo que estamos hablando mediante los sentidos, no solo lo visual, sino todos los sentidos que tenemos, ¿no? Las neuronas espejo, básicamente, son aquellas que nos permiten, que permiten la empatía, ¿no? Son las responsables de que seamos capaces de ponernos en el lugar de otra persona cuando nos cuenta cualquier situación, evento vital, ¿no? Entre otras cosas. Y son también las responsables de una cosa muy interesante, creo yo, en el terreno de lo poético, y que tiene que ver con las reacciones cerebrales que suceden en nuestro cerebro cuando vemos a alguien o cuando leemos que alguien está haciendo algo, ¿no? Cuando vemos a alguien, por ejemplo, qué sé yo, bañarse en el mar, ¿de acuerdo? Se descubrió, no hace mucho tiempo de este descubrimiento, pero se descubrió que las reacciones químicas en el cerebro eran muy similares a las que de hecho se activan cuando yo estoy bañándome en el mar, ¿no? Se activan las mismas áreas en el cerebro, y esto es muy potente, ¿no? Es muy significativo. Significa que si logramos de alguna manera hacer que el poema lleve a la persona que está leyendo a ese lugar, a esa acción, a ese olor, a esa imagen, pues podemos generar emociones muy potentes, ¿no? Podemos prácticamente llevar al lector o a la lectora a ese lugar. Y esto, desde luego, creo que somos muy capaces de percibirlo cuando leemos un poema, ¿no? Y si en algún momento en estos días posteriores al taller leéis algún poema y os dais cuenta de que el poema os ha generado algo fuerte, fijaos en cómo apela el poema a los sentidos en general, y veréis como hay algo que os está transportando a ese lugar mediante los olores, mediante el tacto, mediante
la imagen, etcétera, etcétera. Además de la musicalidad que obviamente en cualquier poema está o debería, creo yo, estar presente. Voy a echar un vistazo por aquí, por el chat, por si hay alguna pregunta. Bien, veo que no. Si la hay, para los que se acaban de sumar y no me escucharon antes, desde luego podéis plantearla y estoy aquí pendiente del chat. Esto que decía de las neuronas espejo tiene, digamos, implicaciones en la forma de escribir que vamos a tener, ¿no? Porque el mensaje poético no se transmite únicamente a través de aquí, ¿no? A través del concepto, a través de la idea, a través de lo racional, sino que va más allá, ¿no? En un, qué sé yo, en un artículo periodístico, en un ensayo, el mensaje tiende a estar mucho aquí, ¿no? En esta parte. Sin embargo, la poesía suele, creo yo, juntar, reunir de alguna manera distintos canales, ¿no? De transmisión. Uno de ellos, evidentemente, es el racional, el conceptual, es aquel mediante el cual el lector va a lograr entender, entre comillas, algo. No me gusta mucho la idea de entender en poesía, porque creo que la poesía no es para entenderla, es para experimentarla. Pero obviamente queremos que una parte del mensaje llegue a nuestro lector, aunque él luego o ella hagan lo que les dé la gana con él, ¿no? Y lo interpreten a su manera. Pero además de esto, está el canal emocional, afectivo, ¿no? Aquel mediante el cual vamos a apelar a las emociones de nuestro lector o a las nuestras en el momento de la escritura y que también es importante, evidentemente, ¿no? La poesía está estrechamente relacionada con lo emocional, con lo afectivo, con lo íntimo. No siempre, no tiene por qué, pero en gran medida suele estarlo, ¿no? Y por otra parte he puesto ahí el canal de lo sensorial, ¿sí? Aquello que tiene que ver con los sentidos, una vez más en general. Hoy nos centraremos en la imagen, pero vamos a ver que no únicamente la imagen puede ayudarnos a generar efectos. He hecho un vistazo que he visto por aquí, signos de interrogación. Eres Sinache pregunta cómo enseñar tu poesía desde el punto del espectador. No acabo de entender bien la pregunta, querido o querida. Si puede ser más concreto o concreta, te respondo. Lo intento. Dicen por aquí, Marco Polo, interesante, mi mente dice, hey, merece ser escrito y no todas las sensaciones o imágenes o introspecciones merecen ser evocadas o ser escritas. Estoy muy de acuerdo en eso. Bien. Sigo adentrándome en este terreno farragoso, que es el de la imagen poética. Y digo farragoso porque, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con el ámbito de la musicalidad, del ritmo en poesía, que es un terreno muy, entre comillas, sencillo de abordar, porque se puede abordar mediante técnicas y mediante recursos que se pueden enseñar de una forma clara y que una vez que uno los aprende y los domina los puede aplicar de forma relativamente sencilla. En este ámbito es más difícil sistematizar, ¿no? el uso de estos recursos. Es algo que va a depender mucho de cada caso concreto, incluso de cada poeta concreto y de la forma de ver el mundo y lo que le rodea que tengamos, ¿no? Pero para eso he traído varios ejemplos que creo que nos van a ayudar un poco a ahondar un poco más en todas estas ideas que estoy compartiendo. Este siguiente que vamos a leer es de Benjamín Prado y dice así. Hago una pausa antes de leerlo porque veo que me han concretado la pregunta: ¿cómo enseñar tu poesía desde el punto de vista del espectador? O sea, presentar la historia de manera que tú, como escritor, des a entender lo que quieres transmitir y que el lector lo pueda comprender. Vamos a ir hablando de eso, querido o querida. No sé si tu nombre me deja dudas sobre si llamarte querido o querida, pero hablaremos de eso. Pero
hoy precisamente escuchaba una entrevista a Julio Cortázar en la que decía que si tenemos en cuenta al lector como creadores estamos perdidos, ¿no? Que hay que escribir sin pensar en el lector. Partiendo de esa base, diría que siempre va a existir una tensión, ¿no? Entre ser comprendido y resultar poético. Y vamos a hablar de esto más adelante. Muchas veces, en cuanto más imágenes, más metáforas, más recursos que no son un lenguaje directo, sino que nos llevan a sugerir más que a decir, en cuanto más de todo eso tengamos en un poema, posiblemente más trabajo de descodificación va a tener que hacer el lector, ¿no? Pero por otra parte, si eliminamos todo eso, el poema se queda un poco cojo, ¿no? Queda demasiado directo muchas veces. Hay una tensión ahí siempre y siempre toca estar caminando sobre la cuerda, ¿no? Como un funambulista y tratando de mantener un equilibrio, creo yo, entre ser comprendido y acercarse a lo poético. Evidentemente, dentro de ese espectro que es muy amplio, perdón, hay muchos estilos, ¿no? Hay estilos muchísimo más directos y veremos algunos ejemplos, y hay otros mucho más barrocos, podríamos decir, mucho más con imágenes y metáforas un poco más complejas o más difíciles de descodificar. También diría, y esto lo repito siempre, que la poesía no es para entenderla. Cuando mi hermana, por ejemplo, me dice mucho que no entiende mis poemas, yo le digo es que no son para entenderlos, son para experimentarlos. Bien, seguimos con este poema de Benjamín Prado que dice así. Hace falta la noche para ver las estrellas. Igual que ayer, hoy busco, lo dijo Juan Ramón, una verdad aún sin realidad. Busco en la tinta verde de todo lo que escribo un planeta sin nombre o una jungla perdida. Y hace falta la noche. Yo me siento en las sombras, prendo un fósforo, tallo mis esmeraldas, construyo mis panales. Todo es igual y todo es diferente. La vida, que fue un río, ahora es un océano. El pasado es la arena y el agua es el futuro. Hace falta la noche. Todo está en mí, lo mismo que un clavo en la madera. Cada paso en la nieve, cada luz apagada, cada piel encendida. Bien, este breve pero maravilloso poema de Benjamín Prado, como vemos, utiliza metáforas. Ahora entraremos en las distinciones entre todos estos elementos que ahora estoy evocando así de forma, digamos, no me va a salir la expresión, pero en fin, que estoy nombrando sin definir, pero podemos ver, ¿no?, que utiliza metáforas. Nos dice, por ejemplo, la vida que fue un río es ahora un océano, el pasado es la arena y el agua es el futuro. Estamos ante varias metáforas, de hecho, juntas en esa pequeña estrofa. Termina con esa imagen poética, cada piel encendida, ¿no? Cada luz apagada, cada piel encendida. Pero lo que interesa en este poema y en varios de los que vamos a ver en definitiva es que utiliza un lenguaje en el cual las cosas no son lo que parece, ¿no? De alguna manera nos está diciendo cosas a través de un lenguaje y a través de una serie de imágenes que no son realmente lo que parecen. Cuando nos dice que la vida fue un río, evidentemente el río no existe, ¿no? Es una metáfora, una manera de dar forma a algo que no la tiene, que es la vida, ¿no? La vida no tiene una forma física como tal. Lo mismo con el pasado y el futuro, ¿no? El pasado como arena y el futuro como agua. Está dando una forma sensible, visible, tangible a cosas que son intangibles, ¿no? Y esto es lo que me interesa especialmente, o nos va a interesar especialmente a todos nosotros y nosotras en este taller.